Ok, hoy día vamos a hablar sobre Shema. Esto yo lo envié en una nota hace una semana atrás, creo, pero vamos a analizarlo bajo otro aspecto. La palabra Shema quiere decir oye, escucha, presta atención. Y lo que quiero escribir acá es la primera letra, que viene a ser la misma identificación que es Dios. Esta letra, que es la primera, es llama Shin, identifica a Dios en muchos emblemas, muchas cosas que ellos tienen, y ahora lo vamos a ver. ¿Es la primera letra de esta palabra o es la primera letra del abecedario? No, es la primera letra de esta palabra, Shema. Si lo escribo todo, es ¿3 letras más tienes? Yeah. Ah, es que no tiene vocales. No tiene vocal, las vocales se agregan Right. después de años, se han agregado, pero se pronuncia Shema. ¿Qué quiere decir? Oye, escucha, presta atención, entiende. Y después que entiendes, actúa sobre ellas. Es la palabra inicial de una proclamación de fe, que es el fundamento del judaísmo. Y eso lo vemos en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, Deuteronomio 6. Cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, entonces es el Torah. La ley viene a ser, la usan como ley, pero en realidad Torah significa instrucción. Dios da esta clase de instrucciones en las tablas que conocemos de los 10 mandamientos. Y el pueblo entonces recibe ese mandamiento y ellos empiezan a recitarlo. ¿Y qué es un recitar? Vamos a analizar la palabra recitar. ¿Qué es recitar para ustedes? Repetir. Repetir algo una y otra vez. Recitar. Okay. Recitar, exactamente, viene Volver a de citar. volver a hacer algo, exactamente. Nosotros decimos, recitamos un verso, recitamos un poema. Es algo que se habla en voz alta. Viene de la palabra latín recitare, y que significa eso mismo, hablar en voz alta, que después derivó en el vulgarismo de rezar. Entonces, ¿qué cosa es un vulgarismo? Muchas veces nosotros actualmente, nosotros en mi lengua, actualmente entendemos vulgarismo como algo bajo, algo grosero. Pero vulgarismo viene de la palabra, de dos palabras también. Del vulgo, exactamente. ¿Y qué es vulgo? El pueblo, la gente. Entonces son expresiones que usa comúnmente el pueblo. Ese es el vulgarismo. ¿De dónde viene entonces la palabra? Se convierte en el rezo o en rezar, que ya es algo de volver a repetir y hacer y hacer. ¿Lo puedes desenchufar o lo puedes apagar? Apágalo, si no le diga dejarlo. Ahí al frente. La olla misma. La olla misma. Sí. No. Ajá. Ok. Sí, no va a seguir viendo eso. Entonces, cuando Moisés recibe la tabla de la ley, vamos a ver qué es lo que pasa. Leemos en el Deuteronomio 5, vamos primero al capítulo 5, y verso 22. ¿Qué es lo que nos dice? Nelly, ¿lo tienes? Nelly, ¿estás ahí? Sí, 5, ¿qué dice? Deuteronomio 5, 22. 5, ¿qué? 22. 22. Dice, el Señor
Les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde en medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Ok, ¿quién es el que está narrando esto? ¿Quién está hablando esto? Moisés, efectivamente, que está narrando lo que Dios le dio y cómo fue el que habló. Habló entre el fuego y la nube, a gran voz. ¿Ok? Entonces, vayamos a Deuteronomio 5:1. ¿Qué es lo que nos dice? Mili, por favor. Llamó Moisés a todo Israel, le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Ok, veamos, amén. Veamos qué verbos hay aquí. Hay varios verbos de acción. Dice primero, oye Israel, escucha bien. Apréndelos, guárdalos. ¿Qué significa guárdalos? Manténlos dentro de ti y ponlos a obrar. Amén. ¿Qué nos dice en el mismo Deuteronomio 5, verso 5 y 6? Maki, por favor. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Amén. Le está diciendo, acuérdate de dónde te he sacado y de qué circunstancias te he sacado, porque eran esclavos y ahora le está ofreciendo la libertad. Todas las señales de mi poder, milagros y prodigios. ¿Qué son los prodigios? ¿Qué son prodigios? ¿Alguien? Son cosas fuera de lo común. Sucesos sobrenaturales, Sobrenatural. efectivamente. Entonces, todos los milagros, prodigios, todo lo que yo te hice con mi poder, y tú fuiste testigo, porque no te lo contaron, ellos lo vivieron, ¿cierto? Abrí el mar para que cruces, te di calor en las noches frías con mi columna de fuego, cubrí el sol para que no te agote durante el día, hice llover maná del cielo diariamente, te di carne diariamente en las tardes, te ofrecí la libertad y la tierra prometida. Y ahora te digo, ¿qué nos dice en el verso 7 y 8? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Entonces, nada ni nadie habrá sobre mí ni delante de mí. Eso dice Dios, dentro de sus mandamientos, dentro de sus estatutos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el verso 9 y 10? Deuteronomio 5, 9 y 10. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Acuérdense entonces, ¿qué pasó con Lucifer? Lucifer fue un arcángel creado por Dios, pero que quiso elevar su reino a la misma altura de Dios. Y Dios nos dice, cualquier cosa que se interponga entre tú y yo, ¿qué es? Idolatría. Idolatría, exactamente. Amén.
Y ya vimos que Él no quiere a nadie delante de Él, ni nadie encima de Él, ni nada que se interponga entre tú y Él. Entonces, veamos primero el Shema. La primera parte es con este entendimiento que acabamos de analizar. Leamos el verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio mismo. ¿A quién le toca? Nelly, por favor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ok. La versión en hebreo nos dice: oye Israel, Adonai, el Señor. Es muy parecida a la que has leído, Yanira. Nuestro Dios, Adonai, o sea, el Señor, uno. Uno que se entiende que uno es, o es uno. Entonces, la primera parte, que sería: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, se refiere, desde el punto de vista judío, hemos visto que los judíos son muy pegados a la letra, son legalistas. Este pueblo, entonces, está refiriéndose el Señor nuestro Dios, es Dios de ellos. Ellos son, ¿qué? El pueblo escogido de Israel. Y la frase, perdón. El pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, o sea que es Israel el pueblo escogido de Dios, exactamente. El Señor es uno, se refiere a Zacarías 14:9, cuando habla en un futuro que cuando el Mesías venga, va a ser entonces todas las naciones del mundo van a adorar a ese uno Dios, y uno será su nombre. Desde el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la perspectiva? Entonces decimos, Dios es nuestro, Jehová es nuestro Dios, el pueblo escogido entre todos los pueblos del mundo. Israel, pero también es el pueblo. Nosotros, como cuerpo de Cristo, también tenemos que ver ese privilegio que somos escogidos. Amén. Como otro pueblo gentil, porque no somos judíos, pero también elegidos por Dios. Amén. Entonces, la palabra nos dice que Dios pacientemente espera que todos los humanos tengan oportunidad de conocerlo. Por eso es que no apura su venida. Primera de Pedro 3:9 nos dice eso. Veamos qué nos dice Juan 6:44. ¿A quién le tocaba leer? ¿Mili? Yo me estaba durmiendo también. ¿Mili, estás ahí? No sé qué le pasó. Ay, algo pasó, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, Mili? Sí, Ahora sí. ¿qué pasó? Se cortó. Ay, no podías entrar. Recién me doy cuenta No, de que no estabas ahí. no podía. Ok. Sí, no podíamos entrar. Ya. Bueno, estamos leyendo Juan, el Evangelio de Juan 6:44. Te toca a ti. Juan, hola. Ya. Juan Juan. 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió y yo le resucitaré en el día postrero. Ok.
Entonces estamos viendo de que nosotros, como cuerpo de Cristo, somos también un pueblo elegido, escogido, especial para Dios, pero que venimos aquí a Jesucristo, traídos por el Padre. El Padre es el que nos trae a sus pies, nos muestra el camino que es solo a través de su Hijo. Amén. Entonces esa es la primera parte de lo que hemos leído, el Señor nuestro Dios. Y después la última parte del verso 4 de Deuteronomio, donde dice uno es, que quiere decir que es uno como unidad. En el judaísmo, esta es la base de la negación para ellos de la Trinidad, porque ellos se basan de que la Biblia nos dice solamente es uno. Ellos no ven al Espíritu Santo trabajando como parte de Dios. Aunque tenemos en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios a través de su Espíritu, pero ellos no lo consideran que es como una tercera parte de Dios. Nosotros tenemos 3 en 1, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos sencillamente es el mismo Dios que viene, obra y después se retira durante el Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, esa es la base, como digo, de que el judío no cree en la Trinidad. Pero para nosotros, el decir Dios es uno o uno es, ¿qué significa? Que es el único, que no hay más Dios que Él, que nada fluye sin su presencia, que no hay vida si Él no está allí. Y todo esto, para ambos lados, afirma el monoteísmo. Deuteronomio 6, 5 al 9. Aquí me toca leer. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Ok. Nos está diciendo, vayamos verso por verso entonces. Primero que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro esfuerzo. Muchas veces, y eso es desde el Antiguo Testamento, igual que nosotros como cuerpo de Cristo, pero muchas veces no nos es fácil recordar que Dios está en todo, que Dios está junto a nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros, que a donde caminemos debemos pensar en Él, debemos agradecerle por cada situación, que debemos estar siempre y constantemente pensando, meditando en su palabra. Para esto, entonces, vemos aquí que el Señor le da el mandamiento a través de Moisés a su pueblo, Israel, de cómo recordarlo constantemente. Y aquí vemos en las figuras que les he enviado junto con las alabanzas, vemos unas filaterías. Esto se llama, en hebreo le llaman tefilín, que son 2 clases que muchos de nosotros hemos visto a los judíos caminando en las calles con cositas así. Ellos al pie de la letra siguen las instrucciones de lo que dice acá Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa? En el primer gráfico que tenemos una cajita negra, primero veamos qué son el tefilín. Tefilín no son sino 2 cajitas de cuero delgado y de color negro, que vienen con una para usarse en el brazo y la otra para usarse en la cabeza. La del brazo mide 1 centímetro por 1 centímetro porque son cuadradas, y la de la cabeza mide 2 por 2 centímetros. La de la cabeza, que vemos la negrita en primer lugar, tiene, si se dan cuenta, tiene 4 divisiones, tiene 4 compartimentos.
Lo que hacen ellos es, en un papiro pequeño, escriben de estos versos 4 inscripciones en hebreo, las enrollan y las meten cada una en uno de los compartimentos. Esto está abierto por el lado de abajo, por el lado de arriba está cerrado. Una vez que lo meten, son versos claves del Shema que hemos leído, y tienen a los costados, ven que sobresale unas tiras o correas. Esas correas vienen alrededor de la cabeza y se amarra atrás en el cerebro. La nuca. La nuca. No la nuca exactamente, la acá, abajo. ¿Okay? Cuando esto, ¿qué representa? Primero, la ubicación es única. La ubicación tiene que ser entre la línea del cabello y la frente, y en el centro mismo entre los dos ojos. ¿Por qué? Quiere enfocarte, que tus ojos no se desvíen de la mirada hacia Dios, que siempre lo ubiquen, como decía hace un momento. No es fácil para nosotros recordarlo, verlo en cada situación, en cada caminar nuestro. Para eso tienen ellos este recordatorio. Sobre todo lo hacen cuando están en oración. Dedican el día, cuando se levantan, en las primeras horas del alba, es cuando se ponen todas estas cosas para empezar una oración específica que la empiezan con una proclamación del Shema. Pero según su tradición es con todo esto puesto primero. Cuando la cajita está prendida alrededor de la cabeza y está ajustada, también representa que tus pensamientos van a estar atados. ¿Se acuerdan la escritura cuando dice que la palabra es poderosa suficiente para atar y cambiar nuestros pensamientos? Está basado en eso. Está también para que todo tu ser esté buscando constantemente y dirigido en esa dirección a donde tú enfoques, a donde tú voltees, va a estar siempre delante lo que dice, porque esto sobresale de su cabeza. Entonces el Shema, va a estar la palabra de Dios y su presencia delante tuyo. Amén. Tiene un significado bien profundo, un concepto muy bonito, que nosotros como cuerpo de Cristo lo aplicamos en diferente manera, pero es básicamente lo mismo que Pablo nos dice. Tenemos que mantener nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro camino, ¿verdad?, en la palabra y en lo que Dios nos muestra. Amén. La otra cajita, que es un poquito más grande, va en el brazo, más pequeña, va en el brazo. Este es de 1 por 1, y la cajita, si ustedes ven, el brazo está enfocado hacia adentro, porque a la hora que juntan su brazo está tocando o acercándose al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente, como está aquí en el verso 6, dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, nos dice el verso 6. Y efectivamente, tiene que estar cerca, porque tu corazón, donde se almacenan tus deseos, tus emociones, tus pensamientos también en cierto modo, y creencias, tiene que estar influenciado con ese recordatorio, lo que le dice en Salmos 1 y en Josué, que esta palabra debe estar contigo en tu boca día y noche. Amén. La correa del brazo, ahí lo tienen al otro lado, el brazo ya envuelto completamente. La correa del brazo tiene dos partes. La primera, que está sobre la cajita misma o al costadito sosteniendo la caja, si ustedes lo ven, tiene 3 vueltas, pero pongámoslo de cabeza.
Y la forma, lo que forma es la letra Shin. Pongámoslo de cabeza y lo ven, la letra Shin. Entonces está demostrando la palabra Dios, porque Shin representa la palabra Jehová o la palabra Yahweh, lo que ellos no pronuncian y la cambian por Adonai, que quiere decir Señor. Después de eso, la misma correa continúa sobre el resto del brazo y tiene un grupo primero de 3 vueltas y después de 4 más, que suman en total 7, que 7 es el número divino de completo, exactamente. Y se extiende a la mano para sujetarse, que no esté colgando, y curiosamente sostiene el dedo más largo de la mano. Si lo ven en la figura, es el dedo central. ¿Por qué el dedo más largo? Porque es el que sobresale, es el que lo tienen que atar, para que nada sobresalga de ti, para que no esté caminando o indicando algo fuera del control de Dios. Amén. Ahora, ¿qué brazo es el que atan? Si tú eres diestro, atan el brazo débil, el izquierdo. ¿Por qué? Porque por debilidad necesitas la fortaleza de Dios. Amén. Si eres zurdo, atan el brazo derecho, pero siempre es el brazo más débil. Amén. A mí me encantó cuando estuve aprendiendo sobre esto porque tiene una enseñanza bien grande, bien profunda, y no es solamente una usanza de tradicional por generaciones sin sentido. No, tiene un sentido que realmente nosotros, para mí es admirable, y de nosotros yo pienso que deberíamos buscar la manera como recordarlo constantemente, que nuestros pensamientos no salten wildly, que no salten así, ¿cómo se dice? A lo loco. A lo loco, Sin dirección. Sin dirección, exactamente, que salten fuera de nuestra mente, fuera de nuestro alcance por su cuenta, sino que con los pensamientos y el poder de la palabra meditemos en ella, los controlemos, y así también, si se ponen a pensar, vamos a poder resistir, como dice Santiago, resiste al enemigo y él huirá de ti. ¿Cómo resistimos? Con la palabra de Dios, estando firmes en la fe, en lo que creemos. Amén. Ahora, también hay un pergamino solo, que escriben generalmente el verso 4, y lo enrollan, y lo ponen en un mesuzá. Mesuzá puede ser de diferentes, si lo ven aquí, esto es de madera, es chiquito, es de diferentes tamaños, y por el lado de adentro, de atrás, tiene una hendidura en donde el rollito entra, se cierra, y si ven tiene 2 huequitos para clavarlo. Lo clavan siempre al costado, en el marco de la puerta. Y bueno, costumbre de ellos es tocarlo cuando están entrando a sus casas o cuando están saliendo de sus casas. ¿Por qué? Porque siempre, y si tú ves la letra de arriba, es la letra Shin. ¿Qué quiere decir? Dios. Representa el nombre de Jehová. Y entonces lo tocan para bendición. Como decir, Dios, dame la bendición. Estas son los tefilín, o las filacterías de lo que nos habla la Biblia. Pero también, ¿qué iba a decir? Se me fue, algo iba a decir ahorita, se me fue. Bueno,
La mezuzá puede ser de metal, puede ser de madera, de diferentes tamaños, y mucha gente lo usa no solamente a la entrada, sino también dentro de las puertas en las habitaciones, los dormitorios de sus casas. Okay. Déjame ver qué más hay aquí. A ver. Ok, el mandamiento, la palabra mitzvah. La palabra mitzvah viene de una raíz, tatzta, que significa conexión. Conexión, entonces, si ponemos en cuenta todo lo que hemos hablado, veamos que un mitzvah, o sea, el mandamiento, que lo que Dios pone y que ellos lo reciben como tal, el amarrarse, el recordar, el llevar su palabra en ellos, este mandamiento crea de esta manera un vínculo entre Dios, que lo ordena, y el hombre que lo ejecuta. Es ese vínculo, y esa es la palabra mitzvah. Si pensamos en el bar mitzvah, que es lo más conocido de la celebración cuando el niño cumple 13 años, o bat mitzvah si es la niña, ¿qué quiere decir? Es el mandamiento del hijo o mandamiento de la hija, traducido literalmente bar mitzvah. Pero la conexión que se hace es que el padre ya no se responsabiliza como criatura que es de sus responsabilidades, de sus necesidades, de su guía directamente espiritual. ¿Por qué? Para ese entonces el niño ya ha aprendido todo lo que dice la Torah, sabe leer el hebreo, sabe lo que está la palabra, está encaminado, y de ahí para adelante la relación es directa entre Dios y él, o Dios y ella. Y eso es lo que significa el corte de la transición de niño a adulto, y por eso es que en la cultura medieval, en la cultura del Medio Oriente, especialmente antiguamente, la cultura judía, los jóvenes se casaban bien jovencitos, poco después del bar mitzvah o del bat mitzvah. O sea, ¿tú piensas que esto es como ser mayor de edad? Ya, ya. Y el bat mitzvah es a la misma edad que el bar mitzvah. Ya, los los 12 a los 13. Cumpliendo los 13, o sea, terminando Wow. los 12. Ya, es la mayoría de edad que digamos para nosotros. Entonces, al amarrarse el tefilín, lo que estoy leyendo lo que dice acá, el tefilín de tu brazo y la mano es para que no actúes por impulso, sin reflexionar en algo antes. ¿Y que es ese algo? La palabra de Dios, que te lo hace recordar el otro tefilín de la cabeza, porque está entre los dos ojos, para que te enfoques, tu enfoque sea solo Dios, para que tus pensamientos sean atados a su voluntad, y tu cerebro, siendo el centro de los controles de todo tu ser, esté al servicio de Dios en lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Ven? Hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús nombra de esta filactería. Vayamos a Mateo 23, el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo 23, verso 1 y 2 tengo. Ya, verso 1 y 2. ¿A quién le tocaba leer? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ok. Jesús le está hablando ¿a quiénes? A sus discípulos. A los escribas y hablando de ellos, está hablando de los escribas y de los fariseos, los va a criticar. Sí, les habla a sus discípulos. Ok. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Así que
Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Ellos te están hablando porque conocen de la palabra, conocen lo que quiere decir, lo que significa y cómo llevarla, pero escúchalos, pero no veas ni copies cómo ellos actúan, porque ellos hablan y te lo enseñan, pero no obran sobre lo que enseñan. ¿Ven? Vayamos al verso 5 y 6. Nelly, por favor. 5 y 6. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Amén. Ok, esas cajas que lo has dicho describiéndolo perfectamente, en mi versión la llaman y ensanchan sus filacterías. Las filacterías son los tefilín, son las cajitas de lo que hemos estado describiendo. Ahora, aquí está criticando a los escribas y los fariseos, lo que siempre Jesús ha criticado en todos los evangelios. ¿Por qué? Porque ellos siempre se han creído más santos que el resto del pueblo. Ellos han demostrado que cuando hacían ayuno, ¿se acuerdan? Se ponen en las esquinas, que vean sus caras lavadas, sus caras pálidas, que no han comido nada, cuántas horas, se van a desmayar, pero están en santidad, están orando. Entonces siempre han buscado ¿qué? El reconocimiento de la gente para que digan, ¡ay, mira qué santo este hombre! ¿Cierto? Quiere decir que filactería y tefillín es lo mismo. Tefilín y filactería son exactamente lo mismo. Bueno, pero ahora en el mundo actual se ve que la gente se comporta como ellos, o sea que da... Te iba a decir, da no una hay imagen- mucha diferencia no hay con diferencia, hoy en pues. día. Tú ves a alguien que está ahí, que tú crees que es realmente, ¿no? Que está siguiendo todo normal, no hace lo que dice. Así es. Porque la mayoría están buscando ¿qué? El reconocimiento y la gloria, la vanagloria personal, el reconocimiento humano, en vez de ser humilde de corazón. Y la palabra que nos dice, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Cuando tú te exaltas, Dios te humilla. Amén. En Marcos 12, estamos en Mateo, a la derecha tenemos Marcos. Marcos 12, Jesús hace una referencia al Shema. (28 al 31). ¿A Mili le toca leer? Ok, Mili, por favor. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Amén. Entonces, cuando nos da el gran mandamiento, esto envuelve a toda la ley. Nos está diciendo, nos está recordando lo que hemos leído en Deuteronomio 6. Amén. Entonces ya no tenemos más que explicar allí. Y vayamos ya para terminar a Gálatas para confirmar todo lo que hemos hablado. Gálatas, de donde estamos, hacia la derecha. Terminando Corintios, viene Gálatas. Gálatas 5 y verso 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Toda la ley, toda, sin excepción, todo está allí en esa acción, si es que la actuamos.
en esa proclamación, si es que la proclamamos, en esa creencia, si es que lo vivimos realmente, amar a nuestro prójimo. Y entonces no hay ya duda de que lo del Antiguo Testamento está puesto en el Nuevo de una manera diferente, más simple, más práctica para nosotros, más fácil, porque todo se lo llevó Jesús en la cruz y nos lo muestra, solamente dejarlo al Espíritu de Dios que está en nosotros, dejarlo obrar. Porque si Él está llenándonos, entonces va a darse tal como es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ok.